Ok, estamos listos. Hare Krishna, bienvenidos nuevamente, muy buenos días. Martes 26 de enero, martes 26, y hoy en la lectura de Srimad Bhagavatam, capítulo 9 del primer canto, el texto correspondiente es el 46. Así que vamos a comenzar. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayamudirayat Nastaprayesva Bhadrasu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatir Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistikim Shrimvatam Svakatha Krishna Punya Sravana Kirtanaha Hridyantasto Hyavadrani Vidunati Suhrit Satam Krishne Swadhamupagate Dharmanyana Divisaha Kalaunastadrishamesha Puranarko Dunoditaham Srimvatam Sradayanitya Grinatascha Swachestitam Kalena Natidirgena Bhagavam Vishate Hridim. Ok. Texto 46 en el capítulo 9, titulado La muerte de Bhishmadeva en presencia del Señor Krishna. Tasya niraranadini sampartasya bhargavam yudhishthira karayitvam muhurtam dukito bhavat. Traducción del verso y significados dados por Srila Prabhupada. Traducción. Oh descendiente de Bhrigu, Shaunaka, después de celebrarle los rituales funerarios al cadáver de Bhishmadeva, el pesar se apoderó momentáneamente de Maharaj Yudhishthira. Oh descendiente de Bhrigu, Shaunaka, después de celebrarle los rituales funerarios al cadáver de Bhishmadeva, el pesar se apoderó momentáneamente de Maharaj Yudhishthira. Significado. Bhishmadeva no solo era un gran líder de la familia para Maharaj Yudhishthira, sino también era un gran filósofo y amigo de él, de sus hermanos y de su madre. Como Maharaj Pandu, el padre de los 5 hermanos encabezados por Maharaj Yudhishthira, había muerto, Bhishmadeva era el abuelo más afectuoso de los Pándavas y el guardián de su nuera viuda, Kunti Devi. Aunque Maharaj Dhritarashtra, el tío mayor de Maharaj Yudhishthira, estaba presente para velar por ellos, su afecto estaba más del lado de sus 100 hijos, encabezados por Duryodhana. Finalmente se formó una camarilla colosal para privar a los 5 hermanos de su justo derecho del reino de Hastinapur. Hubo una gran intriga, como es común en los palacios imperiales, y a los 5 hermanos se los desterró a la selva. Pero Bhishmadeva siempre fue para Maharaj Yudhishthira un sincero y simpatizante bienqueriente, abuelo, amigo y filósofo, incluso hasta el último momento de su vida.
Él murió muy feliz al ver a Maharaj Yudhishthira camino al trono. De no haber sido así, hubiera dejado el cuerpo material hacía mucho tiempo, en vez de sufrir una agonía por los inmerecidos sufrimientos de los Pándavas. Él simplemente estaba aguardando el momento oportuno, porque estaba totalmente seguro de que los hijos de Pandu lograrían la victoria en el campo de batalla de Kurukshetra, ya que su señoría Sri Krishna era su protector. Como él, Bhismadeva, era un devoto del Señor, sabía que el devoto del Señor no puede ser vencido en ningún momento. Maharaj Yudhishthira estaba muy consciente de todos estos buenos deseos de Bhismadeva y por lo tanto debía estar sintiendo la gran separación. Él, Yudhishthira, se lamentaba por estar separándose de una gran alma y no por el cuerpo material que Bhismadeva abandonó. La ceremonia fúnebre era un deber necesario, aunque Bhismadeva era un alma liberada. Como Bhismadeva no tenía hijos, el nieto mayor, es decir, Maharaj Yudhishthira, era la persona indicada para realizar esa ceremonia. Fue un gran don o una gran bendición para Bhismadeva que un hijo igualmente eminente de la familia se encargara de los últimos ritos de un gran hombre. Allí termina el significado. Volvemos a la traducción, en donde se dijo que, oh descendiente de Bhrigu Saunaka, después de celebrarle los rituales funerarios al cadáver de Bhismadeva, el pesar se apoderó momentáneamente de Maharaj Yudhishthira. Bueno, vamos a dejarlo acá. Om Janati Mirandasyam Jananyana Shalakayam Chaksurun Militan Yena Tasmai Sri Urave Namah Sri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinavando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanesvari Brishavanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa tarubhascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Nama om Vishnu padaya Krishna prestaya bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Veshatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta-vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Queridos devotos, queridos Vaishnavas y queridos amigos, buenos días. Bienvenidos nuevamente. Lo que leímos fue el texto 46, acercándonos hacia el final. Dijimos, hoy estamos en martes 26
también acercándonos al final del mes. Muy bien, y el texto tanto el significado de Prabhupada como el texto mismo, nos mencionan un par de cosas interesantes. A forma de... Podemos iniciar comentando un dato o hablando sobre un detalle antropológico, psicológico. Y es que en la escena vuelve a aparecer Yudhishthira. Se ha mencionado la muerte de Bhismadeva, las oraciones de Bhismadeva a Krishna. ¿Qué pasó después de que Bhismadeva murió? Se regaló una panorámica de todos los allí presentes. Derramaron flores sobre Bhismadeva. Y ahora tal como si fuera una película, como si fuera esto una presentación en video, ahora se regala una toma cercana de Yudhishthira, el hermano mayor de Arjuna. Y se dice que Bhismadeva murió. Se dice que Yudhishthira, él se vio apoderado momentáneamente por el pesar. En el momento en el que se hacían se hicieron las ceremonias fúnebres, ¿sí? Rituales funerarios. Y es que a Yudhishthira le tocó, ¿no? Siendo, como aquí Prabhupada lo mencionaba al final del significado, porque la tradición indica y señala que el hijo mayor de la persona que partió, el hijo mayor se encarga de realizar la ceremonia y los rituales fúnebres. Y como Bhismadeva no tenía hijos, el nieto mayor se encargó de tales cosas, de tales actividades. Y el nieto mayor es Yudhishthira. Y Yudhishthira como nieto mayor, podemos imaginar él presidiendo y estando al frente de estos rituales fúnebres. Pudo haber pasado por su cabeza toda la gentileza y los recuerdos de la gentileza de su tío, de su abuelo, que no solamente era su abuelo, sino pues, hablando en cuestiones y en cuanto al orden del árbol genealógico, no era solamente un abuelo, sino él era más que un abuelo, como tatarabuelo para Yudhishthira. Yudhishthira en ese momento pudo haber seguramente recordado todo lo que pudo haber llegado a su memoria, todos los gestos de Bhismadeva, el cuidado de Bhismadeva hacia ellos. Y Prabhupada menciona en el significado que él no solamente era un abuelo, sino, vamos a ir al texto nuevamente. Bhismadeva no solo era para Yudhishthira un gran líder de la familia, sino que también era un gran filósofo y amigo de él. Claro, amigo de sus hermanos también y de su madre. Bhismadeva se había vuelto el guardián, vean qué interesante la palabra que utiliza Prabhupada. El guardián de la reina Kunti, quien era su nuera. Bueno, el parentesco aquí está un poco, Prabhupada lo presenta como la nuera. Sin embargo, como dijimos, ya incluso en realidad para los Pándavas mismos, a ver, estamos hablando hoy de los Pándavas, y el padre de los Pándavas, siendo Pandu el padre de los Pándavas, ya el padre de los Pándavas era nieto de Bhismadeva.
no, ni siquiera era el papá, el padre de los Pándavas, ni siquiera eh, en cuanto a el orden y la diferencia de generaciones. Bhismadeva no solamente representaría en edad al menos ser el papá de Pandu, sino todavía una generación más. Eh, sí, así que la reina Kunti no solamente era la nuera, sino que venía una generación después. Y pues, bueno, de todas maneras, Prabhupada la presenta como la nuera. El punto es que, independientemente del el parentesco oficial y el nombre correcto que podamos encontrar para el parentesco entre ellos, lo cierto es que él se volvió un guardián para la reina Kunti, quien había quedado como viuda luego de que Pandu había muerto. Y Bhismadeva era su guardián y al mismo tiempo era un amigo para Yudhishthira y sus hermanos también. Aquí abajo Prabhupada vuelve a mencionar que Bhismadeva era un sincero y simpatizante amigo, bien queriente, abuelo, amigo, filósofo, incluso al momento de morir. Interesante, cuando mencionamos el análisis que estamos tratando de hacer en cuanto a la psicología y la antropología, es que lo vemos a Yudhishthira, sabemos que a él lo van a coronar, o de hecho ya lo coronaron hasta este momento. Y él era de los 5 Pándavas el más capacitado, el más apto para, y aparte, pues era el mayor, pero también era el más apto para el puesto, ¿no?, de rey. Y solo nos queda, nos queda, después de recoger toda la información que se da de Yudhishthira, imaginarnos qué tipo de persona él era. Y después de recoger todos los datos que se mencionan de la vida de él, podemos fácilmente concluir y naturalmente podemos concluir que ese Yudhishthira, los Pándavas en general, pero Yudhishthira hoy, era una persona muy brillante y en cualidades sin duda mucho más capaz que una persona ordinaria de hoy en día. Sin duda que ese Yudhishthira, por su moralidad, por su heroísmo, por su valentía, por su capacidad religiosa, filosófica, era una persona lejos, si queremos compararnos nosotros con él, era una persona que su carácter está ubicado en un escalón mayor al nuestro. Sin embargo, y en este capítulo lo hemos visto varias veces, que Yudhishthira, a pesar de tener una inteligencia fuerte y aguda, lo vemos a lo largo del capítulo, lo vimos lamentándose, ¿no? Se lamentó cuando iban a matar a Ashvatthama, porque, bueno, en ese momento no se lamentó como tal, pero estaba dudando qué hacer, porque dijo, bueno, este Ashvatthama mató a los 5 niños, a los 5 Pándavas, hijos de los Pándavas. Y Yudhishthira dijo, pero yo he matado a mucha gente, muchas personas, por mí se va a pelear esta batalla, se libró esta batalla y es a mí a quien se debe que hayamos matado a tanta gente. Ahora lo vemos que él se está lamentando por la muerte de... Claro, se dice que se lamentó, la lamentación se apoderó de él momentáneamente, por un momento. Lo vamos a ver más adelante también cuando él se lamenta, por ahí el capítulo 12 o 13, cuando él se lamenta porque su tío Dhritarashtra, el tío que había sido malvado con ellos, él también se lamenta cuando se entera de que su tío Dhritarashtra había decidido abandonar el reino e ir a morir al bosque. También él se llena de pesar. Y incluso antes de la batalla de Kurukshetra, él mismo, para él era
una incomodidad grande tener que pensar en la batalla, en la guerra, porque en ocasiones no concibía cómo es que pudiéramos estar peleando frente a nuestros parientes y a nuestros primos, y peleándonos por un reino. Eso no está bien. Y lo que trato de hacer ver aquí es que, y lo hemos mencionado en otras ocasiones, una de las razones por las cuales se nos alienta y se nos invita a leer y escuchar las narraciones del Srimad Bhagavatam es que, habiendo escuchado esas narraciones, podemos darnos cuenta que esas personas que figuran en sus páginas, que son grandes devotos y devotos puros, esas personas son muy como nosotros, porque es una tendencia en nuestra es una tendencia en nuestra psicología a idealizar todo. Idealizamos todo, desde una nota que podamos leer en el periódico, un pequeño párrafo que leamos, toda nuestra tendencia o la tendencia es a idealizarlo, debido a que el alma inconscientemente todo el tiempo está anhelando el mundo espiritual. Todo el tiempo, ella tal vez no se da cuenta, pero todo el tiempo está extrañando la atmósfera espiritual. Por lo tanto, cuando escuchamos un relato, y más, esto se potencia cuando escuchamos relatos del Bhagavatam. Cuando escuchamos un relato cualquiera, alguien que nos cuente lo que le sucedió en el día, la tendencia siempre es a idealizar. Y idealizar en el sentido de que si ¿cómo podemos? Todo esto es un proceso más inconsciente. Por ejemplo, si encontramos un relato en el periódico, donde sea, un relato de texto, un relato escrito, que describa un lugar en particular. Encontramos un texto que está describiendo una ciudad, por ejemplo. Y el texto va informándonos de que en la ciudad habitan tantos y tantos habitantes, existen tantos y cuantos parques, y la ciudad tiene tal y tal dimensión, y tiene tal y tal historia, y tantos años de haber sido fundada. Posiblemente este relato nos está informando de una ciudad distante que no conocemos. Y de manera inconsciente vamos recogiendo esos datos y vamos escuchándolos o leyéndolos y vamos creando, porque es casi imposible. Prabhupada también menciona eso, de que es imposible imaginar la nada, no se puede imaginar la nada. Es un intento en vano. Así que al recoger todos estos datos de un lugar que existe, que es la ciudad en particular de la cual nos están informando, vamos imaginando y recreando la escena en nuestra cabeza. ¿Cómo se verían todos esos datos puestos en conjunto? ¿Cómo se vería la ciudad? Y esa imagen que vamos creando en la cabeza siempre es una imagen ideal. Cuando escuchemos que la ciudad tiene tantos y cuantos parques, lo natural es que imaginemos esos parques de manera ideal. Parques bonitos, verdes, bien limpios, bien cuidados. Cuando escuchemos que la ciudad tiene tantos y cuantos habitantes, todos los datos que entran en nuestra cabeza pasan a ayudarnos a imaginarnos aquello que estamos leyendo, y aquello que imaginamos siempre es ideal. Siempre vamos a imaginar aquella ciudad de la cual se nos está hablando con un sol, con un cielo agradable, incluso a pesar de que en el texto no se nos esté diciendo, y únicamente hasta que el texto nos diga de que esa ciudad tiene un día nublado, con un día sombrío y lluvioso. Si el texto no nos lo dice, no vamos a imaginar una ciudad nublada y lluviosa y con un cielo gris. Siempre, ya que en la cabeza estemos imaginando
la ciudad que se nos describe, siempre vamos a imaginar de manera inconsciente. Vamos a imaginar un cielo despejado, bueno, tal vez con nubes, pero un cielo bonito y brillante y un azul. Vamos a escoger, todo esto es un proceso inconsciente. Vamos a escoger dentro, en nuestra cabeza, la paleta de colores, el azul más bonito para ponerle a esa ciudad que nos están describiendo. Porque el alma inconscientemente busca lo ideal del mundo espiritual. Y cuando escuchamos relatos, ahora en este caso, todos los Pándavas y todos los personajes que van a figurar en el Bhagavatam, la tendencia sigue igual. Así que puede confundirnos, por un lado, puede confundirnos el hecho de ver a ciertos personajes de los Pándavas, del Mahabharata, incluidos los Pándavas. Ver a ciertos personajes, entre todos ellos están los Pándavas, Yudhishthira especialmente hoy. Podría sorprendernos de que ellos actuaron así, ¿en serio? Mira qué raro que Yudhishthira dijo esto en tal momento. Pero lo cierto es que, como decía al inicio, una de las razones por las cuales se nos invita a leer todos estos textos es para darnos cuenta que la vida espiritual, y sí, el cultivo espiritual, en un sentido está tratando de llevarnos a una vida ideal, ¿sí? Pero esos personajes del Bhagavatam eran personajes ideales, pero no en todos los sentidos. Estamos tratando de, con el estudio del Bhagavatam, tratando de estudiar qué significa ser un devoto puro, debido a que el Bhagavatam todo el tiempo habla de la devoción pura, y es la devoción pura la que nos permite, es la llave de la devoción pura, la cual nos permite, esa llave se introduce en el candado que es el mundo material, y no solamente el mundo material, sino esa llave de la devoción pura no solamente puede desarmar el mundo material, sino abrir la puerta que nos permite conocer realmente quién es Krishna. Así que vale la pena descubrir qué es el servicio devocional puro. No solamente creo en Dios, voy a la iglesia, doy un donativo y ya soy religioso, sino el servicio devocional puro es un mecanismo, si podemos decir un mecanismo, porque no es algo mecánico, pero por ahora vamos a usar la analogía. Es un mecanismo que me permite a mí conocer la parte más, los aspectos más íntimos de Dios, y lo hemos venido hablando estos días, ¿no? Si ese servicio devocional puro, como lo describen los libros, permite al devoto que ejecuta el servicio devocional puro, permite al devoto volverse dueño de Dios. Y esto lo menciona el néctar de la devoción, que ese servicio devocional puro, Krishna lo otorga, y para conseguir servicio devocional puro, la fórmula es que Krishna lo otorga. Y Krishna no lo otorga a cualquier persona, debido a que cuando Krishna otorga ese servicio devocional puro a alguien, Krishna se está entregando a sí mismo. Y el devoto puro se vuelve dueño de Krishna, tal cual. Esta es una teología un tanto bastante osada. El devoto se vuelve dueño de Dios, porque Dios así lo desea. Krishna decide, como el caso de Madre Yasoda, dándole órdenes a Krishna, amarrándolo en una ocasión que tuvo que amarrarlo porque hacía muchas travesuras. El devoto se vuelve dueño de Dios, movido por el amor. Así que ese servicio devocional puro es completamente potente, ¿no? Por lo tanto, vale la pena estudiar qué es el servicio devocional puro. Y en el estudio de qué es el servicio devocional puro, naturalmente el Bhagavatam nos enseña cómo es la vida de aquellos devotos puros que han conseguido el servicio devocional puro. Eso es el Srimad Bhagavatam. Y en la vida de todos aquellos devotos puros que han conseguido el servicio devocional puro, en la vida de todos ellos encontramos características que, leyéndolas, informándonos acerca de ellas, nos damos cuenta que esas personas viven una vida ideal porque han conseguido el servicio devocional puro. En ese sentido es una vida ideal, pero no es una vida ideal en sentido material, y eso es lo que estoy tratando, al punto al que estoy tratando de llegar. Su vida es perfecta, es ideal,
pero no es perfecta, no es ideal en cuanto a lo imperfecto del mundo material, porque el mundo material nunca será ideal, nunca será perfecto. Y esos devotos puros, mientras vivían en el mundo material, cultivaron una vida ideal, perfecta, en cuanto a la devoción. Pero en cuanto a lo imperfecto del mundo material, su vida en cuestiones materiales no era perfecta. Y a aquellos que estamos tratando de estudiar del servicio devocional puro, uno de los desafíos es considerar que los devotos puros tienen una vida perfecta en cuanto a términos materiales. Y que la vida devocional significa que yo voy a tener una vida ideal en cuanto a términos materiales. Y lo cierto es que eso es parte de la ilusión. Vamos a poner un ejemplo. Bueno, antes de poner el ejemplo, menciono todo esto porque lo vemos a Yudhishthira lamentándose. Y si vamos al Bhagavatam, vemos a Arjuna, por ejemplo. Perdona, esto es en el Mahabharata. Cuando Arjuna, él se da cuenta de que mataron a su querido hijo Abhimanyu. No es que Arjuna dijo, bueno, mataron a mi hijo, no somos el cuerpo, el alma es eterna y yo no soy el cuerpo. Él no era mi hijo, yo solamente cumplía el rol como padre en esta vida, así que no importa, el alma es eterna, él nunca murió, nunca fue mi hijo y sigamos con la batalla. Al contrario, ¿no? Arjuna se llena de tanto pesar, de tanta agonía, pero ese pesar y esa agonía no interrumpe su servicio a Krishna, no interrumpe su recuerdo a Krishna. O sea, momentáneamente se llena de ese pesar, pero él no pierde su conocimiento espiritual y eventualmente deja lo podemos decir, lo madura ese sentimiento gracias al conocimiento espiritual y retoma sus actividades espirituales, pero no las bloquea él, no las... Arjuna, en nombre del conocimiento espiritual, no trata de reprimir su sentimiento de agonía por la muerte de su hijo, experimenta ese sentimiento y luego recobra sus actividades como guerrero. Y ya en el Bhagavatam también es un capítulo muy dramático, capítulo 14 del Bhagavatam, donde los Pándavas, ya que están reinando los Pándavas, se dan cuenta, se enteran que Krishna ya partió del planeta, así que mandan a Arjuna a ver si efectivamente fue así. Arjuna va y se da cuenta que sí, que Krishna realmente partió, ni siquiera se despidió. Bueno, sí se despidió, pero se despidió cuando se fue cuando se iba para su ciudad, pero ni siquiera nos avisó que ya estaba a punto de partir al mundo espiritual. Por lo tanto, Arjuna venía de Dwaraka para Hastinapur y en el camino venía tan triste, venía tan angustiado, tal forma que cuando llega donde Yudhishthira, su hermano mayor, el hombre venía pálido, venía con todos los síntomas de una persona que el corazón lo tenía destrozado, ¿no? El mismo Arjuna, que es un asociado eterno del Señor, el mismo Arjuna que vio la forma universal en el campo de batalla y experimenta esos sentimientos. Y Yudhishthira lo estamos viendo aquí momentáneamente lleno de pesar. Y podemos seguir mencionando tantas ocasiones en donde los personajes del Bhagavatam actúan de cierta manera que su respuesta es muy, muy como una respuesta de cualquier persona. Una respuesta muy ordinaria, podríamos decirlo en un sentido. Con la diferencia que esos devotos, en el caso de Arjuna experimentando esa pesar, Yudhishthira hoy también experimentando pesar, más adelante lo vamos a ver en el canto octavo, y el Bhagavatam está lleno de momentos así, en donde los personajes actúan como una persona normal actuaría, solo que inmediatamente esa persona, esos devotos, gracias al conocimiento espiritual maduro que tienen, son capaces de que el sentimiento ordinario no se los arrastre, pero naturalmente experimentan esos sentimientos, ¿no? Lo vamos a ver hacia el canto octavo, a Gayendra, el elefante, que estaba disfrutando y es mordido en la pata por el cocodrilo, y él se llena de preocupación, ¿no? No es que Gayendra dijo, bueno, no somos este cuerpo,
Y no, el hombre se llena de preocupación. Bueno, él no era un hombre, sino que era un elefante. Gayendra se llena de preocupación y angustia, y él lo único que se le ocurre es orar a su querido señor Vishnu, y hace una oración y Vishnu aparece para salvarlo. Y hay tantos momentos así, en donde esos Vaishnavas que son devotos puros, su respuesta ante momentos difíciles es una respuesta que podría ser muy similar a respuestas nuestras, ¿no? Que estamos aprendiendo el servicio devocional puro. Incluso nosotros en el aprender del servicio devocional puro, pudiéramos enfrentarnos con situaciones, es aquí donde quiero llegar, pudiéramos enfrentarnos con situaciones incómodas, dolorosas, difíciles, y me puedo dar cuenta de que sí, aquí estoy atravesando un momento difícil, pero, y todo eso es de manera inconsciente generalmente, estoy, no sé, experimentando un momento difícil, pero los libros dicen que un devoto siempre es fijo y constante en cualquier momento, así que como yo estoy experimentando ansiedad y angustia, entonces estoy haciendo mal a las cosas. Entonces mi entusiasmo, mi determinación se ha visto más débil en este momento. Así que soy un mal devoto, porque los devotos no deberían experimentar tristeza, los devotos no deberían experimentar angustia. Y posiblemente incluso experimentando, sí, sentimiento, como digo, angustia a veces, tristeza, agonía, estrés, la preocupación por algo. Incluso después de experimentar algún sentimiento desagradable, no solamente desagradable, sino que todos estos sentimientos entorpecen nuestro servicio devocional, posiblemente incluso aparezca la culpa de que estoy experimentando esto y no está bien, porque los devotos puros no se comportan de esta manera. Y puede ser que incluso después de sentirme de tal forma, después de ello venga la culpa, tal vez, la culpa de que, ¿y yo por qué estoy sintiéndome así? Si se supone que yo tengo tanto tiempo, se supone que yo debería entender las cosas, pero me estoy sintiendo de esta manera, así que ahora viene la culpa sobre mí. Y la culpa es otro anarta que detiene el progreso espiritual. Ayer mencionábamos un poco también cómo Krishna no es una persona ordinaria, cómo Krishna, a pesar de todo, quiere de igual manera a todos, sigue amando a todos, a pesar de mi torpeza, a pesar de mi falta de cualidades, etc. Krishna no me ama por mis cualidades, es algo interesante. Krishna me ama si yo intento amarle, si yo intento hacer algo para agradarlo a él. Y posiblemente, como decíamos al inicio, estamos tratando de estudiar qué es el servicio devocional puro y cómo ejecutarlo. Y posiblemente al inicio del servicio devocional puro, yo intente llevar una vida, ¿cómo puedo decirlo? Llevar una vida perfecta, llevar una vida ideal, porque en el fondo, y esto requiere una introspección, posiblemente de manera inconsciente, en el fondo, estoy imaginando que Krishna y el Guru solamente me van a querer si tengo una vida ideal. Una vida ideal significa cuando no me equivoco, cuando no me tropiezo, cuando no voy a decirle a nada que mi entusiasmo está mal estos días, porque si le muestro a alguien que me está yendo mal, entonces el Guru y Krishna no me van a querer. Todo esto es, como digo, son posibles, no necesariamente a todos nos ocurre, pero ocurre con suficiente frecuencia. De que en el intento de cultivar una buena devoción, posiblemente intente el llevar a nivel externo, llevar una vida ideal a nivel externo, porque imagino que Krishna solamente me va a querer únicamente si tengo todas esas cualidades. Y lo cierto es que Krishna, la cualidad más necesaria es la sinceridad. Y esto también ocurre en el caso con Kardama Muni,
En el canto tercero, el Bhagavatam, Kardama Muni era un renunciante de primera clase, se dice, y él realizó sus actividades espirituales, principalmente su meditación, de tal manera que logró complacer a Krishna, y Krishna en ese momento dijo, ok, voy a ir donde Kardama Muni, y dijo, mi querido Kardama Muni, estoy complacido contigo, ¿qué es lo que quieres? Quiero darte un favor. Y Kardama Muni dijo, mi querido señor, y él era un renunciante con suficiente conocimiento, dijo, mi querido señor, aquí estoy, viéndote a ti. Yo entiendo que la vida familiar es un desorden si uno no la lleva apropiadamente, y existe el peligro de que uno se apegue a la vida familiar. Y todas las personas en este mundo están con ese peligro del apego a la vida social familiar. Pero honestamente yo quisiera pedirte a ti, que es que yo quiero casarme. Yo quisiera tener una esposa que sea lo suficientemente inteligente y una buena mujer para poder casarme y entrar a la vida familiar. Después de que el mismo Kardama Muni había dicho que yo sé lo que el peligro de la vida familiar y la vida social, que uno se puede enredar y olvidar la vida espiritual. Pero aún así mi necesidad interna es que quiero casarme. Dice Kardama Muni, ok, dice Krishna, ahí está. Y es una historia muy bonita. Y luego también Dhruva Maharaj, más adelante, en el canto cuarto. Ocurre lo mismo con Dhruva Maharaj, algo similar. Y Dhruva Maharaj es un caso más especial todavía. Llega, se encuentra con Krishna y todo el rato mientras estaba buscando a Krishna, Dhruva Maharaj, él quería, yo no sé, yo voy, cuando encuentre a Krishna, yo le voy a decir que me dé un reino más grande que el de mi papá para demostrarle a mi madrastra que yo sí puedo. Toda una historia muy interesante también. Y Dhruva Maharaj se encuentra con Krishna. Y una vez viendo a Krishna, dice Dhruva Maharaj, perdón Krishna, yo estaba buscando un reino, pero ya me di cuenta que habiéndolo visto a usted, ya no quiero ningún reino. Ya, eso que andaba buscando, ya me di cuenta que, ya entendí que son tonterías, Krishna. Y él compara con los vidrios rotos y una gema, ustedes tal vez han escuchado el asunto. La famosa oración de Dhruva Maharaj diciendo, mi querido Krishna, yo estaba buscando pedazos de vidrios rotos que se pueden encontrar tirados en la calle, y ahora me he encontrado con la joya más preciosa, que eres tú. ¿Cómo voy a pedirte a ti vidrios rotos? Prefiero quedarme contigo, que eres la gema más preciosa. Así que Krishna le dice, ok, qué bonita tu oración, Dhruva, pero si bien es cierto, ya veo que ya no quieres el reino que buscabas, pero aún así, yo ya lo tengo preparado para ti, así que aquí está tu reino, el reino que estaba buscando. Y Krishna le da lo que él buscaba a pesar de que ya no lo quería. Así que Yudhishthira Maharaj lo vemos lamentándose por la pérdida de su querido amigo que era Bhismadeva. Él se lamentó momentáneamente porque sabía que no lo iba a ver más y porque había perdido un gran amigo, su tío, su consejero. Momentáneamente se lamentó. Después, claro, él recobra su compostura. Pero la reacción de él, ese fue el tema de hoy. La reacción de esos grandes devotos, la reacción ante diferentes eventos difíciles, nos regala a nosotros una información de cómo ellos son muy como nosotros. El mismo Prabhupada, y lo hemos mencionado tantas ocasiones. Prabhupada llegando a Estados Unidos, en varias ocasiones, él mismo lo dice en su biografía de que había momentos en donde yo decía, yo me quiero volver a la India. Señor, ¿cuándo sale un barco de vuelta para la India? Dígame, porque ya me quiero ir de aquí. Él mismo lo decía. En donde su entusiasmo ya estaba por el suelo y ya quería volverse porque ya no tenía ninguna esperanza, pero de alguna u otra forma continuó. Así que es natural, lo vemos en devotos como Prabhupada, como Yudhishthira, que están Yudhishthira mucho más lejos que nosotros, pero ellos llevaban una vida muy como la nuestra. Y a través de ir viviendo vidas muy, muy similares a las nuestras, podemos recordar que, y sí, puede ser un recordatorio, que en el servicio devocional puro no es que se busca llevar una vida ideal, sino con la vida que llevamos, introducir a Krishna en nuestra vida. Y eso hará que mi vida sea ideal. Y vida ideal no significa que nunca me voy a enfermar, que no significa una vida ideal que todo el tiempo va a haber un azul cielo muy bonito en mi vida, sino que habrá ocasiones en donde a nivel social, a nivel externo,
la misma vida de Prabhupada, pues él se enfermaba y tantas cosas que a nivel social podríamos decir, ¿cómo es que Prabhupada es perfecto pero le pasan estas cosas? Y uno de sus discípulos en un momento, también es una conversación famosa, uno de sus discípulos le pregunta a Prabhupada, usted dice en los libros que el maestro espiritual es perfecto y que un devoto puro es perfecto. Sí, dice Prabhupada, es así. Pero ¿cómo es eso? Y pregunta el devoto. Si a veces vemos que al devoto perfecto se le olvida un verso que está nombrando, o en ciertas cosas sociales no sabe ciertos datos, o no sabe un idioma en particular. Y Prabhupada le dijo a su querido discípulo, le dijo, es que tú estás confundiendo la perfección. El devoto puro es perfecto, pero no es perfecto en cuanto a asuntos materiales. Su vida es perfecta, pero no en cuanto a asuntos materiales. Es perfecta porque está siguiendo perfectamente el servicio devocional al todo perfecto, Krishna. Pero en asuntos ordinarios no es perfecto. Naturalmente hay cosas que él no sabe, dijo Prabhupada. Y así como naturalmente hay cosas que el devoto puro no sabe, asimismo, naturalmente hay cosas en el cuerpo del devoto puro que van a estar a veces no tan bien, porque el cuerpo es material. Y la mente también es material, el cuerpo emocional también. Y a veces las emociones del devoto, a veces fluctúan, a veces están más por arriba, el entusiasmo, las emociones, y a veces más por el suelo. Y esas son... Imaginar yo que todo el tiempo mi cuerpo físico nunca se va a enfermar, eso sería como iluso. Igualmente, imaginar que mi cuerpo mental, mi cuerpo emocional, nunca se va a enfermar, nunca va a tener ahí dolores, también sería una ilusión. Así que vamos a detenernos acá, porque el tiempo nos llegó. Concluimos diciendo eso. El Bhagavatam nos muestra historias para recordarnos que la vida de esos grandes devotos era perfecta, no en asuntos materiales, y que la respuesta de ellos ante asuntos ordinarios es una respuesta muy como la nuestra. Y podemos estar tranquilos, en un sentido, a que nuestras respuestas ante momentos difíciles podría yo de manera inconsciente imaginar que mi respuesta debe ser ideal, porque un devoto es ideal. Pero lo ideal no es a nivel externo, sino mantener siempre, a pesar de todo, mantener siempre mi recuerdo constante a Krishna, mi recuerdo de que soy un eterno sirviente de Krishna y hacer el mejor esfuerzo en esa dirección. Y Krishna ama a todos aquellos quienes hacen su mejor intento por hacer un servicio hacia Él. Y la sinceridad siempre es la clave. Y Krishna no es una persona ordinaria que cuando me equivoque, Krishna se va a burlar de mí y me va a dejar de querer. Al contrario, Krishna es la persona más cuerda que existe, por fortuna. Y Krishna ama, pero con cordura, con inteligencia. No es que si yo me tropiezo, Krishna se va a pasar días enteros burlándose de mí, no me va a querer. ¿Sí? Krishna sigue queriéndome, a pesar de que mi cuerpo físico a veces no esté bien, mi cuerpo emocional a veces no esté tan bien. Ok, queridos devotos y queridos amigos, nos vemos entonces mañana. Veo que no hay hoy ninguna reflexión, ningún comentario o pregunta. Comentarios sí, preguntas no. Comentarios de buenos días y de bienvenidas. Están todos acá. Saludos. Jai Govinda, Prabhu Hare Krishna. Bienvenido. Y saludos. Y saludos a todos los demás. Que pasen, Angie, Hare Krishna. Que pasen un bonito día de martes.